Un saludo cordial a todos, compañeros, compañeras. Bueno, pues en esta parte voy a explicarles brevemente lo que o cómo se resolvía de forma específica lo que era su aporte. Habían dos exámenes, entre ellos el grupo número 1 y el grupo número 2 solicitaban datos similares. Lo que cambiaban eran los valores de cada una de las medidas que les habían puesto. En el grupo número 1, la primera respuesta que tenían que obtener era el área de la zona semicircular, la segunda, el área del rectángulo en metros cuadrados, la tercera, la zona triangular en metros cuadrados, la cuarta, el área total de la losa, y por último vamos a calcular cuál será el número de cajas de cerámica, ¿no? Entonces, este es la figura que nos dan, y la seccionamos para poder calcular cada una de estas áreas de forma separada, ¿no? Entonces, acá nos dan los ángulos, nos dan una distancia, un área semicircular y un rectángulo. Entonces, vamos a tomar estos datos como ejemplos de una compañera de su paralelo. Y bueno, pues nos dicen que el radio tiene 360 centímetros entre los datos que hemos escogido. El ángulo, en este caso que tenemos, es de 74 grados y el otro ángulo de 32 grados respectivamente. Y hay un ángulo que no nos dan, pero que nosotros lo calcularemos, ¿no? Los metros por caja de cerámica que nos vendrán, por cada caja tendremos 2,56 metros y vamos a obtener la primera respuesta. Entonces, tenemos un semicírculo, nos dan el radio que es de 360 centímetros. La fórmula para calcular el área de un semicírculo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2 de un semicírculo. Ahora, los datos que nos dan son los siguientes. El área que nosotros ya tenemos, pi por los 360 elevados al cuadrado sobre 2, y esto nos da un valor de 203.575.204 centímetros al cuadrado. La respuesta que nos piden a nosotros no debe ser en centímetros, sino en metros. Por tanto, decimos que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente si nosotros multiplicamos 100 centímetros que tiene un metro, solo un metro, entonces nosotros vamos a multiplicar 100 por 100 y nos va a dar un valor de 10.000. Entonces, al momento de simplificar unidades centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, nos va a dar un valor, en este caso, sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a dividir los 203.575 que nos salieron por los 10.000 y nos va a dar un valor de 20,35 metros cuadrados. Esa sería la primera área del semicírculo, en este caso, ¿no? Luego, la segunda respuesta que nos piden es el área rectangular que nosotros tenemos, este valor de y el área lateral. Como nosotros vimos en la parte de acá, está el radio enmarcado, por tanto no nos dieron un valor de y, pero sabemos que si el radio vale 360 y tiene la misma medida, pues simplemente lo duplicaremos y nos dará el valor de y. Nos da un valor de x que sería de 5r. Entonces, continuando con esta figura, si nos dice que es 5R, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Decimos, A es igual a base por altura, el área de un rectángulo. Por tanto, nosotros tenemos X y tenemos Y, entonces decimos que A es igual a X por Y. Entonces, X es igual a 5R, como bien lo indica. Entonces tenemos 5 que multiplica a 360 centímetros como tal, ¿no? Luego decimos que Y es igual a 2R, porque R es una medida, entonces necesitamos la medida completa. Por tanto, nos sale 2 por 360 centímetros. Ahora, reemplazamos estos valores en nuestra fórmula. A es igual a 5 por los 360 y por, en este caso, Y, que sería 2 por 360. Nos da un valor de 1.296.000 centímetros cuadrados. Luego hacemos la misma transformación para metros cuadrados y nos va a dar un valor de 129,60 metros cuadrados. Por tanto, habremos obtenido la segunda área que nos piden, la segunda respuesta. Ahora, en la tercera respuesta que nosotros vamos a precisar, que es de la parte triangular, ¿cómo vamos a resolver esto? Nosotros sabemos que todo triángulo en la parte interior debe de medir 180 grados, sin importar cómo esté dividido, cómo sea la figura. Esto debe de sumar 180 grados. Si nosotros vamos a sumar, nos dieron aquí un valor de 74 para este ángulo, para el ángulo de acá nos dieron 32. Si sumamos eso, nos debe dar un valor que sea calculable, ¿no? Y de ese valor de allí, nosotros le vamos a restar los 180, por tanto nos va a dar un valor para el otro ángulo de 74.
Repito nuevamente, todo triángulo en la parte interna de sus ángulos debe sumar 180 grados. Entonces, tenemos 32 y le sumamos los 74, nos da un valor. Y a ese valor lo sacamos con respecto a 180 grados que debe de tener y nos da un valor de 74 grados. ¿Ok? Ahora, este es un triángulo escaleno. Y nos dicen que en los triángulos escalenos nosotros para obtener la altura, que es lo que necesitamos para sacar la área de un triángulo, en la fórmula dice área es igual a base por la altura sobre 2, pero no tenemos la altura, no nos la dan. Por tanto, vamos a utilizar los ángulos que nosotros tenemos. Vamos a dividir este triángulo para 2, o sea, desde el punto más alto hasta la base, para obtener su altura. Entonces, al momento de dividir, nos damos cuenta que nos salen dos triángulos con el cual podemos calcularlos a través del teorema de Pitágoras o con sus ángulos mismos, por seno, por coseno, por la tangente, por lo que nosotros consideramos. En este caso yo lo he dividido así, tal cual, y digo que aquí hay un ángulo de 90 grados y acá hay un ángulo de 90 grados. En la parte superior yo tenía 74 grados, entonces yo saco. Si digo que cada triángulo debe de medir 180, entonces acá tengo 90 más 74 y a esto le resto los 180, por tanto me va a salir para el otro un ángulo de 16. Ahora, en el otro triángulo hago lo mismo, sumo mis 90 grados más mis 32 grados y a eso le resto los 180 y me van a salir 58 grados para este ángulo interno de acá. El total, el ángulo total de A va a ser 74, pero ese 74 se divide en 2 al momento de calcular los triángulos. Ahora, decimos entonces que tenemos en A 74 grados, en A1 16 grados, en A2 58 grados, en B 74 grados y en C 32 grados. Y bueno, pues la parte interna ya sabemos que tiene 90. Ahora, vamos a calcular el primer triángulo. Yo utilicé la función seno, que es el lado opuesto sobre el adyacente. Entonces, tenemos el seno de A que nosotros vamos a tener acá, el seno de A1 que obtuvimos para el primer triángulo, el más pequeño, entonces decimos que el lado opuesto a A va a ser M, a lo que yo le he puesto aquí, ustedes pueden ponerle la letra que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo digo que el lado opuesto de A es M, y el adyacente es el que está hacia el lado de acá, ¿no? Perdón, la hipotenusa es el que nosotros tenemos acá, que D es igual a 1.8 por R. Eso es lo que he puesto acá. Entonces, seno de A es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, que son datos que sí conocemos. Entonces yo digo que seno de A será seno de 16, que es igual a M por los 648. ¿Por qué 648? Multipliqué el 1.8 por el radio, que es lo que dice la fórmula, ¿no? Es lo que dice el valor. Ahora, despejo la fórmula con el valor que no conozco y pasa M es igual, seno pasará en este caso, el 648 pasará a multiplicar porque está dividiendo, y nos dice que seno de 16 por 648. Entonces, M nos va a dar un valor de 178.61 centímetros. Esa M simplemente es este valor que nosotros tendremos aquí, de aquí hasta acá. Ahora, una vez ya resuelto esa parte, necesitamos calcular el otro lado, esta A que yo le he puesto acá la denominación, ¿no? Este lado de aquí hasta acá. Lo que he hecho es lo siguiente, calcular a través de la hipotenusa, porque yo ya tengo dos de los lados, entonces necesito calcular otro más, ¿no? Entonces, yo digo que esa parte que me falta para calcular esta altura que está aquí, ¿no? Del triángulo, acá tenemos A un valor que no conocemos, B un valor que no conocemos, pero necesito este valor de acá, de la altura, ¿no? Entonces, yo voy a decir, como ya encontré M, voy a decir que a través del teorema de Pitágoras, C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, y entonces voy a despejar B, que es el lado que me falta, para encontrar la altura, ¿ok? Entonces, B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, despejando la fórmula. Entonces digo que este cuadrado va a pasar a ser raíz cuadrada al otro lado. Entonces tendremos 648 centímetros elevado al cuadrado, que es el valor que nosotros tenemos para C, y el valor que encontramos de M, ¿no? Que serán los 178.61 elevado al cuadrado. B me va a dar un valor de 622.89, que es este valor que está aquí, en esta línea que he trazado, para la altura. Por eso le puse acá, B es igual a 622.89, que es igual a la altura en la parte de abajo. Ahora, en este segundo triángulo, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues vamos a aplicar la tangente porque nosotros ya conocemos el lado, no conocemos el lado A, pero tenemos el ángulo. Entonces, la tangente dice que será el opuesto sobre el adyacente. Por tanto, tenemos en este caso,
Nuestro opuesto, si estamos aquí, la tangente de A de este 58, será el opuesto que está acá A sobre el adyacente, que voy a tomar este valor que ya tengo de 622 que acabo de encontrar. Entonces, la tangente de 58 grados va a ser A sobre los 622.89. Entonces, A me va a dar, voy a pasar a despejar una vez más la fórmula y voy a decir que la tangente de 58 será multiplicada por los 622. Esto nos va a dar un valor de 996.83. Luego voy a sumar estos dos valores que encontré, los de M y los de A. ¿Para qué? Para encontrar este valor total que yo segmenté al principio. Entonces vamos a tener que A es igual a M más A, y esto será 178 más 996. Nos va a dar un valor de 1175.44 centímetros. ¿Este valor para qué me va a servir? Para calcular, por supuesto, el área, porque ya encontré el valor de esta base, ya encontré el valor de mi altura, entonces ya puedo calcularla. Entonces, ¿qué voy a decir? Que base por altura sobre 2. Entonces, la base, 1175.44 por los 622 que encontré de la altura, dividido para 2. Esto de aquí me va a dar un valor de 366.085.65. Y esto, pues para la transformación a metros cuadrados, lo voy a dividir para los 10.000, que tienen en este caso los centímetros cuadrados, y esto me va a dar un valor de 36.60 metros cuadrados. Tengo mi tercera respuesta de cuál va a ser el área del triángulo. Ahora, en la cuarta respuesta me pedían el área total que yo voy a tener. Entonces simplemente sumo los tres valores que yo obtuve. El 2035, el 129, el 36.60. Y esto me va a dar un valor de 186.55. Hasta allí todo correcto. Luego me dice que calcule el número de cajas que voy a utilizar. Ok, si me salieron 186.55 metros cuadrados del área total, y cada caja trae 2.56, por tanto lo divido y me sale un valor de 72.87 cajas, que eran las 5 respuestas que ustedes debían encontrar en su aporte. Luego, el grupo número 2 tenía una figura similar, con datos distintos, pero el orden también de la respuesta era distinto. Primero nos piden calcular el área triangular, luego la zona rectangular, luego la zona semicircular, por último el área del piso y el número de cajas de cerámica. Esta es la figura que tenía el grupo número 2. Simplemente lo que se hizo fue cambiar el lado de donde está el semicírculo y, por supuesto, asignarles valores distintos. Ahora, los datos tomados como ejemplo. Decimos que en este caso serían 3/4 de D. D es igual a 3 metros. Ya no nos da en centímetros, sino en metros. Por tanto, dividimos 3/4 que multiplican a 3, nos va a dar un valor de 2.25 metros. B, esto de acá del triángulo, va a tener un ángulo de 70 grados. El otro ángulo que nosotros tenemos nos va a dar un valor de 38 grados. No conocemos tampoco el valor del ángulo que se encuentra. En este caso le vamos a denominar A. Por tanto, lo vamos a buscar. Y también nos dicen que los metros que vienen por caja de cerámica serán 2.56. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar la figura que dice que X es igual a 4R, el radio que ya tenemos, Y va a ser lo mismo que en la parte superior, 2 veces esta parte del radio que nos dan para obtener este valor, y vamos a calcular. Entonces, primero el triángulo, lo mismo que en el primer ejercicio. ¿Qué ocurre? Que en este caso ya no vale 74, sino que vale 70. Acá ya no vale 32, sino que vale 38. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir que un triángulo en su parte interna tiene 180 grados. Por tanto, sumamos los 70 más los 38 y nos va a dar un valor de 108. Y a 180 grados le restamos esos 108 y nos va a dar un valor de 72. Por tanto, tendremos el ángulo de A. Ahora, si bien es cierto, también podemos, en este caso, dividir para encontrar la altura que nosotros tenemos. Ahora, al momento de dividir nos salen un ángulo perpendicular, en este caso 90 y 90. Entonces sumamos 90 más 70 y a eso de allí, el valor que nos da, vamos a restarlo por los 180. Entonces nos da un valor de 20 grados. Si sumamos 70 más 20 más 90, 180. Este triángulo está bien. Ahora, acá serían 38 más los 90 y a los 180 le restamos este valor que nos da y por tanto nos da un valor de 52.
tenemos nuestros ángulos. A es igual a 72, A1 20, A2 70, B 70, C 38. Luego hacemos lo mismo a través de la fórmula de seno y de tangente, y bueno, en este caso de la hipotenusa, para encontrar el valor, ¿no?, de la altura. Ahora, decimos que el seno de A es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos este seno que será de los 20 de acá, y lo vamos a tener por m, que es el valor que está aquí abajo, dividido para 3, que será el diámetro que está acá, el valor de d que nos dieron. Entonces será, vamos a despejar, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. M es igual al seno de 20 por 3. Esto nos da un valor de 1.2 metros, que sería este valor de acá. Luego, a través de la fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a obtener en este caso lo que sería este lado de la altura. Y utilizamos la fórmula, la despejamos y nos va a dar un valor de 3 metros elevados al cuadrado y 1.2, que es el valor de m que encontramos, elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 2.821 metros. Ahora, eso de allí será el valor de esto, que lo tomaremos luego como la altura general del triángulo. Necesitamos encontrar estos lados de acá, A y B, para poder, en este caso, nosotros interpretar lo que tenemos, ¿no? Ahora, acá le he asignado valores también y digo que el tangente de A, que fue el ángulo que encontramos acá, será de 52, que es igual al lado opuesto sobre el adyacente. El lado opuesto a este ángulo es A y el lado que está acá, que será la altura, que yo la tomé como B, que estaba en la parte de arriba. Ahora digo que tangente de 52 despejando, este 282 pasa a multiplicar porque está dividiendo, por tanto me va a dar un valor tangente 52 por 2.82 de 3.61 metros. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito el valor total de este lado que está acá. Por tanto, yo digo que A es igual a M que encontré primero, más A que encontré después, y esto me va a dar un valor de 4.6307. Allí no acaba, porque lo que yo necesito es el área del triángulo, no solamente las longitudes. Por tanto, digo que A es igual a base por altura sobre 2, sumo los datos que tengo, en este caso, perdón, multiplico el 4.63, que vale en este caso la base, y luego la altura que obtuvimos, que es de 2.82 dividido para 2, y esto da un valor de 6.5109. Tenemos la segunda respuesta. Ahora, la primera, perdón. Ahora, en la segunda respuesta nos decía en la parte rectangular. Lo mismo que se hizo en el primer ejercicio, base por altura. Decimos que en este caso será X y Y. X es igual a 4R, entonces será 4 por 2.25, que es el valor de R. Y Y, que es igual a 2, porque aquí tenemos la mitad, la otra mitad, que entonces multiplicamos 2 veces R, que será 2 por 2.25. Base por altura, y tenemos X por Y, y nos da un valor de 40.5. Respuesta número 2. Ahora, en la respuesta número 3 que nosotros vamos a obtener es del semicírculo. Nos dicen que R es igual a 3/4 de D. Entonces, R es 225. ¿Y qué necesitamos? El área de un semicírculo nos dice que es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces, pi por 2.25 metros elevado al cuadrado sobre 2 nos da un valor de 7.95. Completada la tercera respuesta. Ahora, el área total nos dice que será igual a la suma de todas las áreas de todas las figuras. Entonces sumamos el valor que obtuvimos del triángulo, del valor del rectángulo y del valor del semicírculo. Y esto nos da un valor total de 54.96 metros cuadrados. Al final también nos dice que debemos obtener cuál es el número de cajas. Entonces, en este número de cajas, nosotros vamos a poner acá los 54 que obtuvimos y lo vamos a dividir por los 2.56 que tiene cada caja, nos da un valor de 21.46 o redondeadas 47. Eso era todo lo que tenían que resolver en el aporte, y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me la hacen saber, sea por el chat del grupo, sea por el chat interno. Y bueno, pues disculparme por los diversos ruidos que han existido, pero espero la explicación les haya servido.